Hola Maki Friends, yo soy Rocío y hoy tenemos otro video de qué pasó esta semana. Hoy en especial tenemos 5 noticias que en su mayoría son buenas noticias. Ya es necesario también escuchar cosas buenas después de tanta cosa negativa que se escucha por allá afuera relacionadas con las redes sociales y con la cultura pop. Como que se ha hecho muchísimo avance en el caso de Britney Spears para eliminar su tutoría y obtener por fin ya su libertad. Les voy a estar contando los detalles de eso, también que Kim Kardashian se va a estar renovando con su marca de maquillaje, que la red social Pinterest y el país de Noruega han hecho mucho avance para eliminar ciertas publicidades ahí que no son tan positivas en cuanto a la imagen propia, y desgraciadamente Tarte, en mi opinión, nos ha intentado jugar una como publicidad engañosa. Espero les guste el video. También les recuerdo que me encuentran en Instagram y Facebook como Makisienta, y tenemos un grupo de Facebook que se llama Maki Friends. Regálenme un like y comencemos. Ay, se me olvidaba decirles que los tiempos van a estar aquí abajito por si quieren saltar alguna noticia, pero les recomiendo como siempre el acompañarme durante todo el video. Y ahora sí, comencemos. Vamos primero con la noticia de la marca de maquillaje de Kim Kardashian, que sí se va a estar renovando completamente. De hecho, a partir del 1 de agosto su página web va a estar como cerrada. A lo mejor nada más va a decir coming soon o algo así, como lo hizo su hermana Kylie, que también muy pronto, creo que en este mes de julio, nos va a estar sorprendiendo con más productos. Ya hemos hablado que está lanzando otra vez los kits de los labios, o sea, nada nuevo, pero sí fórmulas nuevas. Y es que lo que no dicen es que esto del rebranding se debe a la demanda que les han impuesto los de Cyd Beauty, o sea, los creadores de Colourpop, porque como se estuvieron vendiendo a Coty ambas marcas, los de Cyd Beauty no quieren que sus fórmulas, todos sus secretos de marca, de fabricación y todo esto se los den a Coty, lo cual es muy entendible. Entonces por eso van a tener que dejar de vender todo como ya lo están haciendo para volver a sacar productos nuevos. Hasta donde yo vi, Kylie va a seguir más o menos con lo mismo, los mismos productos, nada más que con nuevas fórmulas. Pero por lo que veo en el comunicado de las redes sociales de KKW Beauty, es que sí va a ser un rebranding mucho más grande, porque dicen que van a tener nuevas fórmulas, nuevos empaques y nuevos conceptos, y hasta un nuevo nombre. En cuanto al nombre, leí por ahí que, bueno, todos creíamos que le va a cambiar el nombre para quitarle la W de su ex esposo Kanye West, pero en realidad leí por ahí que el mismísimo Kanye West le ayudó a Kim para diseñar este nuevo nombre. Entonces no está tan separada la cosa de él, pero creo que lo hizo antes de su divorcio. En cuanto a los empaques, creo que de lo más positivo es que van a estar utilizando empaques sustentables. No sé si menos plástico o plástico así muy ligerito, transparente, como lo que ha hecho la marca de calaveritas de Cora, que utilizan plástico muy delgadito y así, que espero con eso pues los precios a lo mejor sean menos porque es menos material. O bueno, con Kim Kardashian no se sabe en realidad, pero esperemos le vaya bien con su rebranding. No sé cuándo van a regresar, seguramente antes de final de año, para aprovechar todas las ventas de diciembre. Y hablando de las Kardashians, que como sabemos han publicitado muchos productos para bajar de peso, cuando no es precisamente lo que han consumido para tener el cuerpo así, la red social de Pinterest ha bloqueado todos los anuncios, o sea, pagados, de contenido para dietas y adelgazar. Y no, esto no es para promover la obesidad, como muchas personas estoy leyendo por ahí por allá, que dicen que se ha puesto de moda estar gordo, que estar gordo es una enfermedad, que no se debería de normalizar y etcétera. No, no es para eso, sino para dejar de que una industria, que de hecho tengo el dato aquí, la industria de las dietas, o sea, todos estos productos que te venden para bajar de peso y así, tienen un valor de mercado de 70,000 millones de dólares. O sea que es una industria muy millonaria, que se hacen más ricos cada vez que uno se siente como con esa necesidad de comprar, por ejemplo, test de esos que supuestamente desintoxican y adelgazan, pero en realidad nada más te dan diarrea. De hecho, en inglés les dicen diarrhea tea y me da mucha risa porque es lo único que hacen, o sea, como que hacerte eliminar líquidos, pero en sí quemar grasas y todo eso en realidad no lo hacen.
hacen, o como las paletitas que de hecho la misma Kim Kardashian ha anunciado, paletas que quita hambre o demás suplementos que hasta pueden ser más dañinos para la salud, ya no se van a estar promoviendo en esta red social. Y es que muchísimos estudios científicos han revelado que estos suplementitos o estas fajas que te hacen sudar el estómago y eso no tienen resultados a largo plazo en cuanto a bajar de peso y tener pues un índice de masa corporal sano. Entonces no tiene caso, bueno, para Pinterest el estar promoviendo, el hacer más daño a la gente que puede ser susceptible a este tipo de imágenes y palabras y contenido para hacernos comprar. Y no, como les digo, no significa que ya está mal hacer ejercicio y querer perder peso para nada. De hecho, la plataforma ahí, de hecho, yo también tengo como recetas saludables y así. Eso va a seguir, recetas saludables, ejercicios, rutinas, como para tener un estilo de vida saludable, que es lo único que garantiza el poder tener resultados a largo plazo en cuanto al peso, en cuanto a la salud. Entonces, me da mucho gusto que al menos Pinterest está haciendo algo para acabar con estas publicidades que la mayor parte, o por no decir el 100%, no funcionan a largo plazo. Y luego lo más irritante es que cuando según estos anuncios muestran los resultados, la gran mayoría están retocados con Photoshop o con Facetune o una cosa así, que no muestra en realidad los cuerpos y las imágenes como en realidad son. Entonces me da muchísimo gusto que al menos un país del mundo, Noruega, ha aprobado una ley que obliga a toda la publicidad, ya sea con influencers pagados o con así creados orgánicamente por la marca, el hacer como una aclaración, una nota donde se diga estas imágenes fueron retocadas con Photoshop si es que fue utilizado. Que aplica de hecho no solamente a las imágenes retocadas con Photoshop, sino también simplemente si contienen algún filtro. Y esto incluye los cuerpos de los y las modelos, su figura en general o su piel. Así que no es solamente para productos que adelgazan y eso, sino también para maquillaje, primers, cremas antiarrugas, todo absolutamente va a estar mucho más regulado en Noruega, y las autoridades dicen que quien no cumpla esto, que se va a enfrentar a multas fuertes o incluso a prisión. Personalmente me da muchísimo gusto todo este progreso que se está haciendo en redes sociales y en marketing, que es pequeño todavía, pero ahí vamos. Y es que no es lo mismo que una persona común se tome una foto con filtro o que lo edite en Photoshop y ya, a que una marca que te quiere vender un producto te engañe con imágenes falsas de filtros o perfección de cuerpos, de cinturitas y eso, que no te dan ese producto, y uno, creyendo en la publicidad, creyendo que son resultados reales, va y lo compra y pone en riesgo su salud, o mínimo desperdicia su dinero en un producto que no sirve. Entonces a mí me parece muy bien que tanto Noruega como Pinterest estén promoviendo que haya más transparencia en cuanto a las marcas y lo que venden y los resultados, porque hablando de eso, Tarte me desilusionó mucho con este producto, que es un nuevo primer que están lanzando. Aquí tengo el precio, no, perdón, el nombre se llama Timeless Smoothing Primer, y ha causado mucha controversia porque lo que más me molesta es cuando dicen no estamos utilizando filtro, y hay muchísima evidencia de que sí están utilizando filtro. Vean este video, por favor. Hey, watch me shrink my pores instantly. Look at the results that you're seeing right here. This is not a filter. Oily skin, textured skin. Meet your new best friend. It's our Timeless Smoothing Primer. It's like a filter without a filter. Este otro clip es en cámara lenta cuando lo está aplicando en la frente, y como pueden observar, va y viene el filtro con sus movimientos, con los movimientos de su dedo. Entonces ahí hay filtro. Y también cuando ella muestra el lado que no aplicó el primer contra el lado que sí lo aplicó supuestamente sin filtro la imagen, hay un brinco cuando ella voltea, hay un brinco en la edición, que fueron como editaron una parte sin filtro y la otra con filtro, y es muy evidente también ese brinco. Y qué desilusión, porque la misma marca ahora lanzó este otro video. So I saw your comments on my last video wondering if I really used the Timeless Smoothing Primer or if it was a filter. So I'm going to get up close and personal just so you guys can see. I have a little bit on the back of my finger here. I'm just going to take it like this.
blur it right onto my skin, and you can see how the shine is instantly gone. So all you're gonna do is just press this in. It'll help to blur and smooth. And I know that you can't actually reduce the appearance of your pore size, but this is the best we can do. We can use a primer over top of or underneath our makeup to give us a flawless canvas just like this. And now you can see I'm just working it into the skin to get that really blurred effect. What do you think? This is the before and this is the after. Ya lo dejo a criterio de cada quien. Yo en este segundo video, a pesar de que sigue diciendo que no hay filtro, sigo viendo filtro. Porque hasta donde sé, no lo he probado, pero he escuchado que la versión premium de TuneIn te deja seleccionar qué partes de tu rostro quieres que aparezca filtro y cuáles no. Entonces a mí me suena que seleccionaron ese ladito donde ella está aplicando el primer y ahí sí hay filtro y en el otro no. Entonces aunque sí se ve un poco menos que la imagen, la primera, sigo sintiendo que no son completamente honestos con el hecho de que matifica completamente y te deja como la piel, como sin poros. Que de hecho, esto de los poros, la mejor forma para reducir su apariencia que yo he experimentado es con una buena rutina de cuidado de la piel, sobre todo utilizando exfoliantes químicos, no todos los días, dependiendo cómo lo tolere tu piel y así, pero a mí eso me hizo que se me olvidaran los poros. Ya tengo mínimo esta parte, ya me siento muy cómoda con los resultados que he obtenido y es algo que les recomiendo mejor en vez de estar invirtiendo en cosméticos que nada más solucionan el problema por unas horas. Pero me hace cuestionarme qué tanto dura eso, porque a final de cuentas ni siquiera utilizó un papel de arroz o algo así como para eliminar la grasa y después aplicar el primer, sino que así directo se fue. Se me hace que eso no termina muy bien en alguna hora, hora y media después de estar haciendo tus actividades y ni se diga expuesto al calor. Y repito, no es lo mismo que uno utilice un filtro aquí y allá para tomarse fotos y no verse con acné o cosas así, que lo haga una marca que te quiere vender productos. Porque a mí algo que me molesta muchísimo es los anuncios de shampoos. Por ejemplo, Pantene es súper culpable de hacer esto, que te pone un filtrísimo en el cabello de las modelos que brilla así de una forma que parece casi metálico. Entonces me molesta muchísimo porque ni de lejos te deja un resultado así, que seguramente la gente no vamos a ir a comprar de panzazo como muchas veces lo hacemos. Yo de chiquita sí compraba mucho Pantene para tener el cabello como en los anuncios y ni de lejos me quedaba así, y sí se va a reflejar en tal vez menos ventas instantáneas, pero la transparencia primero. Lo siento, si tu producto no produce tales resultados, pues no anuncies como que sí lo hace. Y ahora sí entramos al tema de Britney Spears, que es un tanto más serio, pero son muy buenas noticias y estoy muy orgullosa de Britney de por fin abrir la boca y decir lo inconforme que está con esto de la tutela que tiene su padre. Y es que cuando Britney tenía 26 años, en el 2008, tanto su padre como su business manager, Lou Taylor, colaboraron para meterla en una tutela, como les digo, pero algo que viola los derechos humanos de Britney, pero de una forma extrema. Si quieren más detalles de todo esto, todo lo que la llevó a convertirse en esclava prácticamente, tanto de su padre como de su equipo. O sea, ella le paga a todo mundo ahí que está alrededor de ella y ellos son sus jefes. Ellos deciden por ella todo. Les recomiendo muchísimo este video. Siempre que conozco a alguien y por X o Y sale el tema de que yo hago videos en YouTube, y siempre les recomiendo que mi primer video que vean sea este, porque me gusta muchísimo este video. Estoy muy orgullosa de él porque aunque es muy larguísimo, pero explico muy bien todo, como les digo, los errores y situaciones en los que Britney se fue viendo involucrada para perder su libertad. Pero como les digo, por fin habló y ella misma dice: discúlpenme por haber mentido durante tantos años de que estoy bien, pero la realidad es que no estoy bien. Estoy deprimida, estoy frustrada y quiero que vayan a la cárcel tanto mi padre como mi equipo. Fue obligada a trabajar en contra de su voluntad en tour, en shows, en presentaciones en Las Vegas o en el reality show de X Factor como jueza, y ella siempre
pintó una sonrisa al mundo de que todo estaba bien cuando su padre controlaba cada pequeña acción que ella hacía, hasta lo que iba a comer, o sea, la comida en su alacena, lo que iba a vestir, y pues ni se diga decisiones mayores, como les cuento en ese video que el sueño de Britney, o lo que más la ha hecho feliz a ella en su vida, es ser madre, y sueña con todo su corazón con tener otro bebé, ya que por toda esta situación no ha podido estar con sus hijos. Su ex Kevin Federline tiene la custodia de sus hijos, y para que Britney pueda ver a sus hijos tiene que acceder a todo lo que este equipo de doctores y enfermeras y abogados coludidos que están recibiendo cheques semanalmente del mismo dinero de Britney Spears, le ponen todo este tipo de condiciones de que si no haces esto no vas a ver a tus hijos, si no haces esto no vas a poder. Ella ha tomado vacaciones aquí y allá, y por eso a ellos les conviene dar una imagen de que Britney está bien mentalmente. Véanla, es libre, anda de vacaciones, pero en realidad todo es una farsa. Ella es, como les digo, prisionera, pero por fin ya se ha defendido. Y lo que les comentaba de que quiere ser madre de nuevo y no puede, es porque tiene el dispositivo, el anticonceptivo DIU dentro, y no le permiten el asistir con un doctor para que lo retire. A ese grado ha llegado todo este control que ha sido ejercido sobre Britney, que ella misma se compara con las personas que son víctimas con tráfico humano, que no tienen ni voz ni voto, que simplemente se hacen lo que sus dueños, se puede decir, de las personas esclavas van a hacer. Así se siente ella, y ya no quiere ser evaluada más mentalmente, porque los mismos doctores le siguen dando como diagnósticos negativos para que ella no obtenga su libertad, porque les conviene tenerla así, o al menos es la versión que yo creo, ya que su diagnóstico es demencia, que no puede tomar decisiones por sí misma, manejar, tener acceso a un celular propio, este tipo de cosas básicas. Pero la buena noticia es que ya habló, ya se está defendiendo, hay mucha más visibilidad en cuanto a su caso, y también ya por fin va a poder elegir a su abogado. Se llama Matthew Rosengart, este amigo que era su abogado, que en realidad no hizo nada por ella porque recibía $10,000 semanales. Entonces, si ella estaba en esta tutela de por vida, pues mejor para él. Entonces hay muchas esperanzas que este abogado Matthew va en realidad a luchar por la libertad de Britney, y es lo que él está diciendo, que es lo que garantiza. Y se me hace que todo este movimiento que hemos hecho en las redes sociales con el hashtag Free Britney, así le dio valor a Britney de hablar, porque la razón que ella dice que no decía nada, que se callaba, es que pensaba que la gente no le iba a creer, que iban a decir, ay, o sea, es Britney Spears, tiene millones de dólares, vive en una mansión en Beverly Hills, y viene a decirnos que sufre, y viene a decirnos que está siendo controlada por su papá, que, o sea, que a ella le sonaba ilógico. Pero yo creo que tanto que hemos luchado, al menos de forma virtual, que hay personas, fans, que han asistido a protestas y han hecho un montón de cosas, y hay también documentales que han visibilizado toda esta situación de Britney Spears, es lo que le dio valor para enfrentarse. Y si hay gente que no cree, le da igual, y que bueno, porque a final de cuentas tiene que luchar por su vida que arruinaron, y ya es tiempo de que a sus 39 años vuelva a recuperarla. Ya estaremos hablando más adelante de los avances, que espero que también sean muy positivos en este tipo de videos. Muchísimas gracias, Mackie Friends, por haberme acompañado. Espero sus comentarios aquí abajito, y también puedan compartir este video con alguien que saben que le gusta esto tan divertido e interesante, y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.